Bienvenidos a este nuevo contenido. En esta oportunidad vamos a abarcar el contenido de el texto, intertexto y contexto. Mi nombre es Olker Jaime Moyo Gómez, estudiante de la Escuela Superior de Formación de Maestros Ángel Mendoza Justiniano. Como primera parte tenemos ¿qué es el texto? El texto es un conjunto de frases y palabras coherentes y ordenadas, que viene del latín textus, que significa tejido. Las características de un texto son 4: la coherencia, la cohesión, uso del léxico y el contexto. La estructura de un texto se basa en 3 partes, los cuales son introducción, desarrollo y conclusión. La tipología textual que vamos a abarcar son 6. Esto es indiferente a diferentes definiciones de diferentes autores, pero los más conocidos son estos: argumentativos, científicos, narrativos, descriptivos, informativos y epistolares. Los textos argumentativos son aquellos que plantean una posición o juicio de valor mediante una tesis. Como características tienen finalidad comunicativa, demostrar ideas, se fundamentan en una serie de premisas o datos. Los argumentos o datos del texto son coherentes, puede hacer o uso diferentes argumentos, se emplean ampliamente en el área académica y su estructura es la introducción, desarrollo de los argumentos y conclusión. Como siguiente tenemos los textos científicos, los cuales abordan conceptos, teorías, resultados con base en conocimientos científicos. Como características son expositivos y objetivos. Deben ser claros, su brevedad o extensión depende del tipo de texto. Poseen un autor principal y varios autores colaboradores. Exponen los resultados de un conjunto de investigaciones experimentales. Poseen un lenguaje técnico. Estructura: título, resumen, introducción, contenido, agradecimientos, anexos y bibliografía. Siguiente tenemos textos narrativos. Estos se refieren al relato de sucesos en relación al tiempo y al espacio, también a los personajes y sus acciones. Los partícipes de estos textos son el narrador, personajes, espacio, tiempo y acción. Cabe recalcar que estos sucesos deben ser relatados de manera procesual. No puede haber contradicción del final al principio. Su estructura: la introducción, el desarrollo o nudo y desenlace. Textos descriptivos se caracterizan por abordar un tópico o tema con la intención de agotar sus rasgos o atributos. Sus características: el principal cometido del texto es la descripción. Predominan las oraciones del tipo enunciativo o atributivo. Abundan las sintagmas nominales. Generalmente se emplean el tiempo presente. Son comunes las metáforas. Los ejemplos: anuncio de gato extraviado, oda, descripción de un producto, fragmento de un reportaje noticioso. Como siguiente tipo de texto tenemos los textos informativos. Los textos informativos se caracterizan por informar o aportar un conjunto de datos referentes a acontecimientos, ideas y conceptos. Tienen el propósito de transmitir una información. No involucran ningún tipo de argumentación.
emplean un lenguaje técnico o divulgativo. En esta parte es recalcar que el lenguaje debe ser referente a toda la sociedad que pueda entender. Emplean estrategias retóricas o expositivas objetivamente. Su estructura: introducción, desarrollo y conclusión. Textos epistolares. Son aquellos textos que son redactados o elaborados con el objetivo de expresar o enviar un mensaje escrito, o incluso a más receptores. Sus características principales son: es un texto que se redacta para que un emisor pueda transmitir el mensaje de uno o varios receptores. Con frecuencia es un texto formal o que podría ser informal. Cumple con una serie de requisitos en su estructura como fecha, lugar, ubicación del emisor, un saludo, despedida y firma. El mensaje se transmite con un texto epistolar porque el receptor no está en el mismo lugar del emisor o porque se ubica en una zona muy lejana. Su estructura: encabezado, destinatario, saludo, desarrollo, firma y despedida. Contexto. El contexto hace referencia a circunstancias que están alrededor de un acontecimiento o fenómeno, los cuales son tiempo y espacio. Un ejemplo claro es: Carlos descansó. Tras jugar un cuadro de partidos en 2 días, el tenista Carlos López descansó y no se presentó al entrenamiento el comienzo de la preparación de la Copa Davis. En este ejemplo damos contexto de por qué Carlos descansó. Estamos describiendo el acontecimiento de por qué el sujeto ha preferido esa acción. Entonces el contexto hace referencia a gran importancia de por qué el texto, por qué dar importancia más al texto. Sin el contexto, el texto en cierto lugar no tuviera un poco de coherencia, se podría decir, en este ámbito. Mientras tanto, el intertexto siempre está en relación con otros textos, gracias al mecanismo de intertexto o intertextualidad. El ejemplo más claro de esto son las citas textuales. Por ejemplo, como inter es entre, en algunos textos, por ejemplo en textos científicos, hacemos citas de otros autores, hacemos citas de otros textos. Entonces el intertexto hace referencia a todo aquello. Por eso el intertexto es importante con el contexto y texto. Ahora, como decía, diálogo intertextual. Esto es lo que decía de las citas de autores. Aquí vamos a conocer 4 situaciones que pueden ocurrir: la cita, el plagio, la alusión o derivación. La cita: citar a algún autor que haya mención a algún tema que nosotros queramos tratar. El plagio, como le dice, el plagio es literalmente la copia. Es algo que no surge de nuestro ser, que ya hay algo existente y lo tomamos como nuestro. Eso quiere decir el plagio. Sin embargo, la alusión solamente es la referencia que tomamos de otro texto. Aquí vamos a hablar algo de la ética y la responsabilidad en el uso de la palabra. Un concepto muy importante es: quien habla no solo tiene derecho a hacerlo en el ejercicio de su libertad de expresión, sino que debe tomar en cuenta a su interlocutor o interlocutora. También en una comunidad plurilingüística como la nuestra debemos tomar conciencia de las diferencias, sobre todo léxicas y fonéticas, entre habitantes. El uso de la palabra es algo muy importante. ¿En qué sentido? En el poder de la palabra. Hay ocasiones que podemos decir que la palabra tiene más poder que incluso que lo físico. Podemos mencionar que la palabra a veces duele más que los golpes. Entonces, a partir de esto, hablar puede causar mucho más daño que un golpe. Es por eso que el uso de la palabra en diferentes contextos debe tener mucho cuidado. Con esto quiero acabar y muchas gracias por su atención.